3.2.2.8. Otros recursos para proyectos de reincorporación económica. Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, el sector privado, fundaciones y por organismos multilaterales para los proyectos de reincorporación económica de los hoy miembros de la FARC-EP a la vida civil, así como los recursos de cooperación técnica para dichos proyectos, no disminuirán los montos a que se refieren los numerales anteriores, es decir, incrementarán los recursos económicos puestos a disposición por el Gobierno Nacional para la ejecución del acuerdo de reincorporación. 3.4. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres. Este acuerdo abarca también en su contenido el punto 3.6, garantías de seguridad del Acuerdo General para el Fin del Conflicto. Este acuerdo contempla medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo que se establece en el punto 3.7 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, en complemento a lo ya acordado en el punto 5, víctimas, en particular con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, siendo necesario adoptar las medidas que se contemplan en el presente acuerdo para garantizar integralmente este propósito. El acuerdo del punto 2 también establece que el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política estará estructurado en consonancia con una concepción de seguridad que tiene como centro a la persona. Se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el presente acuerdo, y que adopta un enfoque diferencial y de género. Por último, el acuerdo del punto 2 establece que las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes comunitarios, de defensores de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente el nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de la FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Las medidas para materializar estas garantías contarán con un enfoque diferencial y de género. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Estado colombiano aplicará las normas de persecución penal contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, con respeto a los derechos humanos en sus acciones. Observará las normas del derecho internacional de los derechos humanos en adelante de IDH a efectos de proteger a la población. El Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de las armas con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos los colombianos. Y las FARC-EP asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. 3.4.1 Principios orientadores. El Gobierno y las FARC-EP acuerdan los siguientes principios orientadores. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. El Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y las libertades de las personas y comunidades en los territorios. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Fortalecimiento de la Administración de Justicia. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben contribuir a garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente, respetando y promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. Se enfrentarán las formas de economía ilegal y rentas criminales vinculadas al crimen organizado, entre otras, trata de personas, el narcotráfico,
la extorsión o coerción ilegal, el contrabando, el lavado de activos, las cargas impositivas que estén por fuera del monopolio del Estado y la minería criminal. No podrá considerarse como tal la minería artesanal tradicional. Enfoque territorial y diferencial. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas de seguridad que se adopten deben tener un enfoque territorial y diferencial que tenga en cuenta las diferentes amenazas, particularidades y experiencias de las personas en su diversidad, de las comunidades y los territorios, con el fin de poner en marcha los planes y programas de construcción de paz y dar garantías a la población, incluyendo al nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil, para así contribuir a una mayor gobernabilidad, legitimidad y el goce efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos. Enfoque de género. Se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes han sido afectados por las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad y serán adecuadas a dichos riesgos. Coordinación y corresponsabilidad institucional. En el marco del fin del conflicto y la constitución de una paz estable y duradera, la coordinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado es necesario para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad, para lo cual se deberá asegurar la articulación de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal. Participación ciudadana. Las medidas contarán con la participación activa de la sociedad civil, incluyendo el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP, a la actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Rendición de cuentas. Todas las medidas que se adopten deberán contar con un sistema de rendición de cuentas permanente por parte de las instituciones que ilustre los logros y avances de las acciones tomadas, incluyendo aquellas que se tomen en respuesta a las informaciones puestas en conocimiento por las comunidades. Garantías de no repetición. El Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres y violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En consideración de lo anterior, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan 3.4.2 Pacto Político Nacional. El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado. El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la actividad política legal se compromete a promover un pacto político nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, la organización de mujeres y la diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y defensores y defensoras de los derechos humanos y las demás organizaciones sociales. Este pacto político nacional, que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por este fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y las colombianas para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos y las colombianas, vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares,
y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además, se contemplarán medidas de sostenimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos y colombianas. 3.4.3 Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En adelante, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, literal D, que trata sobre la implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y la FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto el diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. El seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral de Protección se realizará en la instancia de alto nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República. Estará conformada por el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad Especial de Investigación, punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, 2 representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, 2 voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La Comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en expertos y expertas sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del acuerdo final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres. Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá 2 expertos independientes para integrarla. El trabajo de comisión estará enfocado a La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo. B. Formulará y evaluará el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. C. Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. D. Coordinará con las autoridades departamentales y municipales la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal. Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo. Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto
de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes. G. Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI. Realizar recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que directa o indirectamente posibiliten y o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Y propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos o actividades de paramilitarismo o violaciones de derechos humanos. Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. K. Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo. Punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz. L. Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objetos de este acuerdo. M. Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el cual fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo. N. Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político. O. Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.